Bienvenidos nuevamente todos a mi canal. Vamos a desarrollar en el rato que estemos juntos lo que para mí traen las energías del mes de junio del año 2022, que promete ser, luego del cambio de identidad que estuvimos teniendo en algunos de forma más notoria que en otros, el mes de mayo, este mes de junio, para terminar de calibrar internamente y poder generar un reinicio o un reseteo energético que permita ingresar a nuevas realidades en el mes de julio, lo que va a ir acompañándonos a lo largo de este mes es la reaparición de situaciones del pasado, y vamos a ir viendo cómo y de qué manera pueden surgir a lo largo de este mes. Vamos a trabajar un poquito en la apertura del tema de lo que realmente está pasando a nivel de lo invisible y por qué para muchos de ustedes empáticos, conectados con la energía y que por ahí son más sensibles, literalmente hay una resistencia, una necesidad de alejarse un poco del mundo, porque pareciera que todo lo que está pasando supera la capacidad energética, y hay una necesidad de autocuidado también. Vamos a ir hablando un poco de ese tema y también vamos a desarrollar un poco los cambios que promete traer el próximo solsticio en fines de junio, que va a mover líneas de tiempo y va a generar una apertura en la zona del hemisferio norte que vamos a estar recepcionando de manera diferente y acompasada, porque todo es parte de un mismo ciclo en el hemisferio sur. Si te interesa alguno de estos temas, quédate entonces para poder compartir más y profundamente y mejor los temas del mes de junio entonces. Bien, lo primero que vamos a desarrollar como tema entonces es esto que ha estado pasando para muchos en el mes de mayo. Mayo fue un mes que se vivió de maneras muy distintas para los que ya tenían hecho su proceso a nivel interior y están en un lugar interior energético mucho más estable que lo que fue para el resto. Vamos a hacer un poco de hincapié, como siempre, en los que son de alguna forma la gente a la que trabajo, con la que trabajo o a la que apunto con mi trabajo en el acompañamiento desde las redes, que tiene que ver con aquel que despertó, que viene haciendo su proceso. En algunos casos fue el 2020, en otros en años anteriores, pero que todavía, por un motivo que sea y sin juzgar, porque generalmente el peor verdugo siempre es uno mismo, están todavía atravesando situaciones que no les permite tener la claridad y la certeza de para qué están acá, cuál es el trabajo que vinieron a hacer y qué es lo que tienen para aportar al mundo, independientemente que por supuesto todos siempre aportamos al mundo y que desde el lugar de lo cotidiano también hay un gran aporte. Pero lo que quiero hacer referencia en lo que acabo de describir es aquellos que todavía están trabajando en la unificación de su multidimensión y en el trabajo a nivel alma, sobre todo a nivel alma. Hay muchos que están desorientados aún y que han tenido una turbulencia marcada durante el mes de mayo, porque de alguna forma han tenido la claridad y la certeza de que las situaciones que se presentaron no solo con el eclipse o con el eclipse de mitad de mayo, sino con situaciones en sí que se venían desarrollando a nivel personal, los ha enfrentado a situaciones que estaban inconclusas, que necesitan todavía hacer una visita más en profundidad, y empezó a surgir como tema un tema que ya habíamos estado hablando meses anteriores, que es exactamente de qué hablamos cuando hablamos de
dejar ir identidades que ya no aplican con los nuevos tiempos y todo lo que eso trae aparejado. Así que brevemente vamos a hablar de esto para poder unificar conceptos antes de continuar. Cuando me refiero a lo que en inglés muchos han denominado un identity shift, sería un cambio, una elevación de identidad. En realidad de lo que estamos hablando es de dejar de reconocernos a través de las pautas, de los roles que hicieron que cada uno se desarrollara y se relacionara con el mundo exterior a través de situaciones que están dentro, entre comillas, de una caja muy chiquita que tiene que ver con los roles, tienen que ver con lo que yo creo que soy y que pura y exclusivamente está delimitado por el afuera, no por mi percepción interna de ser un ser infinito haciendo una experiencia de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, para los que están muy apegados a su rol profesional o a su rol como mamá o papá, a su rol como amigo o protector, o que están muy identificados con un arquetipo en particular, el desarmar eso que dio sentido a la vida en dimensiones inferiores al alma, de la primera a la tercera dimensión, donde nos establecemos, nos educamos, nos desarrollamos dentro de un sistema, esa matriz vieja que ya está terminando de desarmarse mientras por supuesto sigue dando pelea, cuando empezamos a hacer el camino de salir de esa matriz, de salir al encuentro de nosotros mismos, lo que empieza a suceder es que todo aquello que yo creía daba cuentas de quién soy, mi nombre, mi profesión, mis roles, mis vínculos, empiezan a quedar chicos y empiezan a ser necesarios que los empiece a mirar más de cerca, a desarmar, para dejar de creer que soy eso y que sin ese rol o sin esa forma de expresión no soy nada o nadie. Esto empieza a llevarnos cada vez más profundo porque hay mucho, es muy simple de decir, es bastante más complejo de observar, porque tiene distintos niveles y lo que va haciendo es, en definitiva, permitir que se vaya haciendo el traspaso de el control o el gobierno total de tu día a día y de tu rutina y de tu vida deje de estar llevándose a cabo desde la mente para ingresar entonces a el dominio del alma y del ser, que para la mente no tienen sentido porque ninguna de los parámetros de los que llamamos lógica o de los que hemos aprendido hasta ahora aplican a ese nuevo espacio. Entonces, haberse dado cuenta en muchos casos de que la identidad en realidad apegada a esas formas, apegada a los roles y a las normas del exterior, de lo que otros pretenden de mí, necesitan de mí, piden de mí, contra la contrapartida de lo que yo realmente soy y cómo me he dado o no me he dado permiso para expresarme, empieza a generar un choque de energías en sí, que lo que van haciendo es que yo necesite abrir ese bodoque energético para poder entonces desmenuzar y desarmar todos esos links que me van haciendo o ataduras que me van sosteniendo en lo que yo sé que no soy, pero que parece que no supiera cómo dejar de hacer. Y en el medio hay trabajo para hacer, hay trabajo de reconocimiento interno, de conexión interna y también de autoperdón por cómo llegamos hasta ahí, por cómo muchas veces nos hemos traicionado, cómo hacer para entonces no desbarajustar ni desmantelar al 1000 la vida que llevamos en algunos casos cuando recién iniciamos este proceso, en otros casos para, por más que se haya ya desmantelado, poder armar lo nuevo desde nuevos parámetros. A eso nos referimos cuando estamos hablando de cambio de identidad o identity shift. Lo cierto es que en base a todo ese movimiento interno que ya se generó en mayo, junio va a venir
con una característica particular a golpear la puerta, va a haber como un eco, una réplica de situaciones del pasado, que son todos los años que llevamos vivos hasta ahora, antes de haber hecho este proceso de cambio de identidad o de alineación con la verdad y con el ser. Y entonces lo que va a suceder es que cada situación del pasado que necesite ser revisada nos va a dejar como en un parate, en un freno de situación donde absolutamente nada se va a mover hasta que no seamos capaces de observar. Es una pausa piadosa de reseteo, hasta que no podamos observar qué es lo que realmente necesitamos aprender, qué es lo que realmente necesitamos soltar antes de continuar. No quiero dejar de compartirles que junio, en algunos casos, para los que me siguen en Instagram lo habrán leído ya, o en la comunidad de Telegram, que de junio a agosto hay una esfera energética que se va a ir desarrollando paso a paso sin dividir lo que llamamos energías de un mes a otro, sino que es toda una burbuja energética que se va a dar en continuado. Entonces, esto sucede ahora y dependerá de nosotros si es que lo vamos a sostener tanto en nuestro capricho mental y egoico como para no quiero revisar esto, yo ya lo vi, ya está, no hay nada que ver ahí. Si yo me quedo en ese lugar y no pido ayuda, es un gran mes para resolver y sanar terminando situaciones for good, para siempre. Lo importante es que lo hagamos en junio, porque este mes, una vez que haya traído eso y hayamos ido resolviendo, que son situaciones que están a la mano y que necesitan ser resueltas, tu ser superior, tu alma, te va a estar guiando en este proceso para que realmente puedas avanzar. No es que hay obstáculos a nivel de no vas a poder con esto. Lo que va a ir trayendo julio y agosto es la posibilidad de nuevas cosas. Siempre y cuando yo esté abierto entonces a ese fluir con lo que me va a traer este comienzo energético de 3 meses, este periodo corto de 3 meses, voy a poder entonces aparecer desde mi nuevo ser, o lo que para los demás sería esta nueva personalidad, no solo a nivel de situaciones personales, sino a futuro. Es como el inicio de empezar a encaminarme en lo que realmente vine a hacer a nivel misión álmica y espiritual a este mundo, y empezar a buscar ese lugar que necesita ser ocupado por mí y nadie más que yo puedo ocupar en el panorama de los cambios que estamos atravesando como humanidad. Otro de los temas que se van a vivir y que deben ser respetados acá va a ser un tema también de juego interno para algunos entre el deber, que tiene que ver con la mente, y el ser, que acompaña el eterno presente como el tiempo en espiral de lo que siempre sucede en el aquí y en el ahora, y que trae el peso de lo que ha significado para muchos sostenerse de manera empática, sostener una energía de apertura, sostenerse en amor, mientras el afuera muestra su peor cara. Si estás en un momento donde ya no puedes soportar más enterarte de lo que pasa afuera, de el nivel de desamor, de descontrol, de violencia, agreguen en ese blanco lo que quieran, este es un mes para que des un paso hacia vos, un paso hacia atrás de el panorama global planetario y lo observes, porque si no hacemos caso a ese stop, lo que va a terminar sucediendo es el total desgaste energético de tu campo, porque en realidad lo que este síntoma de agotamiento te está diciendo es momento de regenerarte, es momento de ejercer el autocuidado y poder anclarte cuando todo está muy complejo en el afuera, anclarte. Esto lo hemos aprendido como herramienta fundamental a lo largo de todo el 2020 en lo que cotidianamente podés llevar a cabo y que te dé una sensación de conexión y de placer, porque mucho más allá de lo compleja que se torne la vida,
siempre hay un espacio, o debemos buscar ese espacio de conexión interna con Dios, con la vida, con la creación, y poder entonces de repente dedicarte a tus tareas cotidianas y hacer de tu día a día durante todo este mes un espacio de disfrute, un espacio donde cambies internamente la palabra obligación por la palabra elección, y haciendo, por supuesto, todo el trabajo que tengas que hacer para que eso suceda en esa alineación interna, no desde la performance o desde la actuación de esto, sino realmente desde el convencimiento y la transformación interior. Este no es un tema menor, y es un tema que hizo y que va a traer mucho de los ciertos momentos de sorpresa y de turbulencias que se van a hacer más crudas para los meses que vienen. Porque estamos en medio, lo hemos hablado, yo sé que no es algo que habitualmente se comparta, pero sí es algo que mucho más allá de lo que cada persona que trabaja con energía pueda estar alineado o alimentando en su tarea espiritual personal y en lo que viene a aportar al mundo. Lo cierto es que, aunque no se lo comparta abiertamente en todo momento, estamos todavía en medio de una guerra que lleva ya mucho tiempo, pero que cada vez se hace más palpable a nivel de esas energías que nos rodean, porque además lo que se va viendo es ese horror que antes estaba oculto y que ahora se ve en las noticias, se sienten en energía y demás, y que necesita verse, necesita reconocerse, necesita entenderse que mientras esta guerra por el control de la verdad, esta guerra por el control de la conciencia contra el otro lado que está hablando la verdad, alineado al ser y dejando el control atrás, lo que está trayendo, y se ha visto muchísimo a lo largo de las sesiones individuales de mayo también, que todo aquel que aún no desarmó la pertenencia o la esclavitud al sistema de control, que es esa bestia impiadosa que no le importa nada porque sos un número y viene a por vos en todos los sentidos, si ese trabajo de salir de allí y de estructurarte internamente no está hecho en esos lugares donde la estructura siga estando dependiente de lo anterior, van a venir a exigirte que te adaptes, y no te lo van a exigir de buena manera. ¿Por qué? Porque ahí es donde todavía vas a estar jugando dentro de los viejos roles y la vieja estructura, mientras quizás en algunos casos creas que estás fuera de todo eso. Esto va a ser cada vez así, va a ir dejándose ver, los velos se están levantando, estamos atravesando la famosa época apocalíptica, que quiere decir la elevación de los velos, donde ya lo invisible energético empieza a estar descaradamente a la vista de los sentidos físicos, no sin traer espanto, dolor, etcétera, porque y sufrimiento para los que estaban desprevenidos. Para los que estaban desprevenidos y están atravesando por esto, la única forma de salir de ese dolor y de ese horror, porque cada vez esto va a ir más en aumento, porque lo que sucedió siempre debe ser visto para que ya no suceda nunca más, es trabajar con la liberación de lo que genera ese sufrimiento, que es este sistema que te ha dicho cómo nacer, cómo morir, cómo vivir, a quién aportar, por qué hacerlo, qué normas son las que deben ser llevadas a cabo y cuáles no, etc. Ese sistema está sostenido por energías inorgánicas, quiere decir que entonces no hay empatía ni hay cuidado por la vida, sino que es una maquinaria que devora todo lo que se encuentra a su paso, recursos, vidas, y sin miramientos. Entonces, correrse de ahí es posible siempre que yo me libere
de todas las estructuras, incluidas las religiones, que son las que hasta ahora explicaron, según sus propias ideas, cómo, cuándo y de qué manera conectarme con Dios y qué es lo que pasaría si no lo hiciera de ese modo. Si todavía sos, y otra vez esto es desde un lugar absolutamente neutro, si sos todavía de los que sostienen una religión y es la forma que tienen de conectar con Dios, simplemente sabe que en algún momento esto va a tambalear, no porque tambalee tu fe, sino porque lo que está tambaleando es la estructura. Este cambio es un cambio por el cual estamos atravesando todos y que tiene que ver con salir de un universo armónico e ingresar en otro donde la vibración entonces se lleva adelante, ya no, y de la estructura es interna, ya no es externa, es a través del amor y no del miedo, ni de lo que va a pasar si vos no haces lo que te dicen que debes hacer. Y eso implica un gran cambio en la percepción de eso mismo que sucede en el afuera, pero ya no desde parámetros, leyes y situaciones que están dictadas por otros. Puede sonar a trabalengua, puede ser obvio para otros. La realidad es que estas palabras van a tener cada vez más sentido en el correr de los próximos 2 años y en los 6 meses que quedan para este año, que es el final de esa lucha por ver quién manipula la forma en que la verdad salga a la luz. Porque si algo hemos aprendido desde el 2020 es que la estructura política y económica ha manipulado desde hace muchísimo tiempo la forma en que se dan a conocer las cosas, las noticias, quiénes las dan, cómo las dan, quiénes son los que pagan porque sus intereses sean explicados de una manera y no los dejen quedar tan mal, etcétera. Entonces, lo que se va avecinando tiene que ver con esta caída de estructuras, con esta caída del control, pero mientras tanto, para poder hacer este camino que te estoy compartiendo interno, algunos no lo van a poder hacer y lamentablemente se van a ver total y absolutamente expuestos, decepcionados. Sus corazones se van a partir, literalmente en muchos casos, por ver lo que realmente pasaba mientras se creía que estaba pasando otra cosa. Son momentos donde la verdad sale a la luz y no quedan máscaras para ponerse y para disfrazar lo que uno en verdad es. En ese trayecto, si no soltamos la necesidad de estar en lo cierto y de creernos que tenemos la única y última verdad, el sufrimiento está absoluta y totalmente garantizado. Mientras todo eso sucede, se van a hacer cambios en las líneas de tiempo, se va a seguir llevando a todos los que ya están listos a el colapso de las líneas de tiempo artificiales y al próximo nivel energético disponible, porque seguimos construyendo para arriba en vibración y en dimensiones y colapsando para abajo todo entonces lo que tiene que ver con lo inorgánico, lo que tiene que ver con la muerte, lo que tiene que ver con lo despiadado, la falta, con el miedo y con el horror, pero aunque todos anhelemos que todo esto que acabo de nombrar se termine, lo cierto es que en muchos de los casos, por la forma en que hemos nacido y nos hemos criado, no tenemos idea que la muerte de todo eso va a llevar a que nos desilusionemos, salgamos de la ilusión de que las cosas eran como creíamos que eran. Venimos insistiendo muchos hace mucho tiempo con esto. Hay que dejar de escucharlo como palabras que escuché 1000 veces, internalizarlo y ver realmente cuánto de lo que hago está llevado a cabo por un coping mechanism, esta copia de lo que afuera me enseñaron que debía ser. Y no estoy hablando de moral alineada a soy cuido la vida, soy una buena persona, no le hago daño a nadie, porque esos son en todo caso alineación interna a las leyes naturales pro vida, sino que estoy hablando de todo lo otro que diariamente
siento que para ser un buen ciudadano, que para ser un buen padre, que para ser, está llevado a cabo desde la repetición de patrones de comportamiento que en realidad, si desarmo el control y la obligación, hay que ver qué es lo que queda debajo, porque ahí es donde empiezo realmente a mirar qué es lo que mi alma necesita y empezar a ser creativo con esa expresión. No estamos hablando de dejar vínculos atrás, sino de reversionar un vínculo donde, o varios, o todos, o mis vínculos con el todo, con cómo hacer entonces para dar lugar a la esencia divina de lo que soy y llevar eso que me hace único e irrepetible a todos los aspectos de mi vida en lo cotidiano. Para mí esto es lo que va a traer el mes de junio, un mes que para muchos va a traer la necesidad de mayor liviandad en sus agendas, mayor necesidad de estar tranquilos, de estar conectados a la música o al arte, ya les digo, a las rutinas, de compartir con poca gente, pero con gente afín, no desde un estoy antisocial, no quiero ver a nadie, sino desde un nuevo nivel de establecimiento de concordancia y coherencia entre el adentro y el afuera como algo único, que es la consecuencia natural de aquello que soy. Si tenés ganas de saber más acerca de mi trabajo, te voy a dejar acá abajo un link para que puedas ingresar a ver las propuestas de talleres alquímicos y de las clases que forman parte de la Escuela de Misterio, para que puedas ver las nuevas propuestas. En julio se vienen novedades, voy a estar compartiendo con ustedes sobre temas particulares que me han estado preguntando a lo largo de los últimos 10 años con insistencia y que tienen que ver con lo cotidiano también. Transmisiones alquímicas donde poder escuchar sobre este tema en particular, pero al estar grabado desde una vibración específica son audios sanadores. Si no querés meterte de lleno a abrir tu tema en sesión, estas transmisiones lo que van a ir haciendo es abrir o destrabar situaciones, abrir nuevas perspectivas e invitarte de manera amorosa que a tu tiempo vaya surgiendo lo que realmente hay para vos detrás de esos temas que necesitan ser trabajados. Como siempre están también los talleres del mes, así que si miran acá abajo van a encontrar toda la información del blog y la información de Instagram, si es que quieren pasarse por allí y ver diariamente lo que voy compartiendo. Les mando un abrazo, un buen mes de junio para todos. Ya estamos en la mitad del año y la segunda parte del año promete ser más rápida, pero más intensa también. Así que aprovechen el descanso del mes de junio. Un abrazo grande y buen final de semana. Chao.